Saludos. A continuación se presentará el tutorial de la práctica número 6 del Laboratorio de Electricidad Básica, potencia en AC y mejoramiento del factor de potencia. Esta práctica tiene como objetivo analizar la potencia de un circuito AC mediante una simulación con la finalidad de obtener su factor de potencia y mejorarlo añadiendo un capacitor colocado en paralelo a la carga. Como objetivos específicos tenemos determinar el tipo de potencia correspondiente a cada elemento del circuito y al circuito completo, analizar el factor de potencia inicial del circuito y obtener una capacitancia específica para modificar el factor de potencia del circuito. En cuanto a los materiales requeridos para la práctica, en caso de realizarla de manera presencial, se requerirían bancos de resistencias, bancos de inductancias, un banco de capacitores, un multímetro Fluke 179, cables de punta banana-banana, un analizador de poder, un adaptador de voltaje tipo laptop y una fuente de voltaje AC. En este caso lo realizaremos de manera virtual, por lo que será necesario únicamente una computadora y el software Multisync o Simulink instalado en la misma. Antes de realizar la práctica mediante el software de simulación, revisaremos los conceptos pertinentes que nos permitirán tener una mejor comprensión de los resultados que obtengamos. En primer lugar, la potencia en AC de un elemento se define como la multiplicación del voltaje y la corriente. Note que tanto el voltaje como la corriente varían de manera sinusoidal respecto al tiempo. Note también que los valores de voltaje y corriente mostrados corresponden a los valores RMS, por lo que se encuentran multiplicados por raíz de 2. Además, note que tanto la función de voltaje como la función de corriente tienen su respectiva fase. Para simplificar la expresión de potencia, podemos recurrir a la siguiente identidad trigonométrica. Al aplicar esta identidad, obtenemos la siguiente expresión. En esta expresión tenemos dos términos, un término constante, el primer término, y un término que varía en el tiempo, el segundo término. La cantidad de interés en este momento es el primer término, el término constante, al cual se lo conoce generalmente como potencia media o activa. Analizando esta última expresión, tenemos que la potencia media o activa es igual al voltaje RMS por la corriente RMS por el coseno del ángulo de fase. El ángulo de fase generalmente se define como la fase del voltaje menos la fase de la corriente. Por último, el coseno del ángulo de fase es lo que se conoce como el factor de potencia del circuito. Pero, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia es un número sin unidades utilizado en circuitos de corriente alterna. El concepto de factor de potencia está presente tanto en equipos individuales como motores de inducción y transformadores, como instalaciones eléctricas de casas, edificios y empresas. En ambos casos, el factor de potencia representa la relación entre la potencia activa, que generalmente se mide en watts, y la potencia aparente, que en general sus unidades son voltios amperios. Para evidenciar este concepto de mejor manera, se utilizará la analogía de la bebida espumosa, que podría ser una cerveza, un cappuccino, entre otras. De cualquier manera, imagine que usted compra un vaso de esta bebida. En el vaso existe tanto la bebida como tal como espuma. Dado el tamaño del vaso, mientras más bebida haya, también habrá menos espuma, lo que hace que el vaso represente lo que hemos pagado por él, y podríamos decir que el precio de vaso lo ha valido. Sin embargo, como en el caso de la derecha, si existe mucha espuma y poca bebida, en realidad no estamos obteniendo por lo que pagamos, y podemos decir que el precio del vaso no lo vale. Incluso podríamos decir que estamos desperdiciando nuestro dinero. En este caso, la bebida representa la potencia activa. Esta potencia se aprovecha como potencia útil para realizar trabajo y es debida a los componentes resistivos. Su unidad de medida es el watt o vatio en español. La espuma representa la potencia reactiva, es básicamente la potencia que no se transforma en trabajo útil, por lo que hasta cierto punto podemos decir que es desperdicio. Esta potencia es la que necesitan los elementos inductivos y capacitivos para generar campos magnéticos o eléctricos. La combinación de la potencia activa y la potencia reactiva da como resultado la potencia aparente.
Estrictamente, la potencia aparente es la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. Estas tres potencias forman un triángulo rectángulo conocido como el triángulo de potencias, en el cual uno de los valores de interés es el ángulo entre la potencia aparente y la potencia activa, el ángulo θ. Este ángulo es conocido como el ángulo de desfase del circuito, a saber, el desfase entre la corriente y el voltaje en el circuito. Al aplicar la función coseno a este ángulo, obtendremos lo que se conoce como el factor de potencia del circuito, como ya se había mencionado anteriormente. En cuanto al factor de potencia, mientras menor sea el valor de Q, es decir, la potencia reactiva, menor será el valor de θ y por ende mayor será el valor de coseno de θ, es decir, más cercano a 1. Esto se traduce como un mayor factor de potencia. Se puede decir que tenemos poco desperdicio y que el factor de potencia es alto. Por otro lado, mientras mayor sea Q, mayor será θ y menor será el coseno de θ. Esto se traduce en un menor factor de potencia, por lo que podemos decir que hay alto desperdicio y el factor de potencia es malo o es bajo. Pero, ¿qué es lo que podemos considerar como factor de potencia bajo y como factor de potencia alto? Pues, de manera ideal, lo que se busca es que el factor de potencia sea lo más cercano a 1 posible. En nuestro país Ecuador, el factor de potencia mínimo permitido es de 0.92. Cualquier valor por debajo de este se considera un factor de potencia bajo y puede traer consecuencias legales. Sin embargo, cuando esto ocurre, existen métodos para realizar la corrección de este factor de potencia, a saber, mejorarlo. Antes de revisar acerca de la corrección del factor de potencia, mencionaremos que en cuanto a la potencia reactiva que existe debido a los capacitores e inductores, la potencia reactiva en los capacitores tiene signo negativo, mientras que la potencia reactiva debido a los inductores tiene signo positivo. Ahora bien, comúnmente la corrección del factor de potencia se realiza a nivel de empresa o a nivel industrial. En la mayoría de las industrias predominan las cargas inductivas como motores y transformadores, que requieren de potencia reactiva para su funcionamiento. Esto implica que de manera general encontraremos triángulos de potencia con esta forma, es decir, donde la potencia reactiva sea positiva. En Ecuador, cuando el factor de potencia es menor a 0.92, se aplica una sanción, y en los casos donde el factor de potencia sea menor a 0.6, la empresa encargada de la distribución eléctrica podrá suspender, previa notificación, el servicio eléctrico de dicha empresa o industria, hasta que dicho usuario adecue sus instalaciones. Para realizar la corrección del factor de potencia, en estos casos se utilizan bancos de capacitores. Estos permiten agregar un valor de capacitancia al circuito de manera que la potencia reactiva negativa de dicha capacitancia, digamos, se oponga a la potencia reactiva original del circuito. En realidad, es una superposición de potencias reactivas según el teorema de Boucherot, el cual mencionaremos más adelante. De cualquier manera, el resultado es una menor potencia reactiva, un menor θ, y por ende un mayor coseno de θ, es decir, lo que se traduce en un mayor factor de potencia, que se espera sea mínimo 0.92. Ahora bien, iniciaremos con la parte práctica, es decir, la simulación del circuito, por lo que en primer lugar presentamos el circuito con el que se trabajará. En primer lugar colocaremos el resistor de 160 ohmios y el inductor de 0.65 henrios. A continuación tendremos que colocar una fuente de AC, por lo que iremos aquí al apartado de fuentes, AC Power, aceptar y colocaremos la fuente según se nos describe. A continuación se realizarán las mediciones del voltaje en el resistor y en el inductor. Note que el voltaje a través del resistor y del inductor varía a través del tiempo, por lo que al usar el multímetro para realizar las mediciones, lo que obtendremos será el valor efectivo o RMS del voltaje para el resistor y para el inductor respectivamente. Por lo que procederemos a conectar los multímetros y ejecutaremos la simulación. Al observar los valores
para observar el valor correctamente, tendremos que asegurarnos de cambiar esta opción, que es para señal directa, a esta opción, que es para señal alterna. Lo mismo realizamos con el multímetro conectado al inductor. De esta manera obtenemos los valores respectivos de voltaje RMS. Estos valores tendremos que anotarlos en las tablas respectivamente. A continuación, realizaremos la medición de la corriente que pasa a través de la resistencia y del inductor. Para esto recordamos que en los circuitos en serie, la corriente que pasa a través de los elementos es la misma, por lo que bastará con conectar el multímetro de la siguiente manera. Ejecutaremos la simulación y en el multímetro seleccionaremos para que trabaje como amperímetro y recordamos que tenemos que cambiar de señal directa a señal alterna. Probablemente aquí hubo un error del software, voy a cerrar, ejecutaré de nuevo la simulación y a continuación verán ustedes que sale el valor correcto de la medición. Este valor tendremos que registrarlo en la tabla correspondiente. A continuación realizaremos la medición del factor de potencia y de la potencia activa del circuito. Para eso usaremos un batímetro, es la tercera opción de la sección derecha. Lo colocaremos de la siguiente manera. Para los terminales de la corriente se conectan a la fuente y a la resistencia, mientras que los terminales del voltaje se conectan a la fuente. Una vez conectados, ejecutamos la simulación. Ahora, el valor obtenido, 90.01, es el valor de la potencia activa del circuito. Y este es el valor del factor de potencia del circuito. Estos valores tendremos que registrarlos en las tablas correspondientes y a partir de dichos valores podemos hallar la potencia aparente del circuito y la potencia reactiva del circuito respectivamente. Para ello haremos uso de las siguientes fórmulas. A continuación se realizarán los cálculos teóricos correspondientes. En primer lugar tenemos que hallar la frecuencia angular. En segundo lugar hallaremos el voltaje en el resistor, V sub R. Para esto usaremos un divisor de voltaje. Este divisor de voltaje nos da como resultado el voltaje en el resistor y su fase. De esta manera tenemos que el voltaje en el resistor es igual a 120.278 con fase menos 56.858. Posteriormente hallaremos el voltaje en el inductor. Para esto no utilizaremos un divisor de voltaje, sino que utilizaremos la ley de voltaje de Kirchhoff fasorial. Por ende, el voltaje de la fuente con su fase 0 menos el voltaje del resistor con su respectiva fase es igual al voltaje en el inductor fasorialmente. Entonces sería igual a 184.210 en fase 33.142 voltios. A continuación hallaremos la corriente en el circuito. Como se mencionó, dado que el circuito se encuentra en serie, la corriente en la resistencia va a ser igual a la corriente en el inductor, y esto es igual a su vez a la corriente en el circuito. Por ende, tenemos que la corriente en la resistencia es igual al voltaje de la resistencia sobre la resistencia, por ley de Ohm. Esto nos da un total de 751.7 miliamperios. Y dado que en la resistencia el voltaje está en fase con la corriente, colocamos que la fase de la corriente es igual a la fase del voltaje en la resistencia. Por ende, la corriente en el circuito nos queda la magnitud hallada previamente en fase menos 56.858. A continuación se presentan los valores teóricos y experimentales del voltaje y la corriente en el resistor. El estudiante tiene que hallar el porcentaje de error de los mismos. Asimismo, se presentan los valores teóricos y experimentales de la corriente y el voltaje en el inductor. A continuación realizaremos los cálculos relativos a la potencia. En primer lugar, hallaremos el ángulo de fase o desfase. Esto es igual al ángulo de desfase del voltaje menos el ángulo de fase de la corriente del circuito, lo que nos da un total de 56.858 grados. A continuación, hallaremos la potencia activa del circuito, que la potencia activa del circuito P es igual a la corriente del circuito multiplicada por el voltaje de la fuente
multiplicada por el coseno del ángulo de desfase. Y esto nos da un total de 90.417 watts. En cuanto al factor de potencia, no es nada más ni nada menos que el coseno del ángulo de desfase, por lo que nos da un total de 0.547. En cuanto a la potencia aparente, por trigonometría tenemos que la potencia aparente S es igual a P, la potencia activa, dividido por el coseno del desfase. Esto nos da un total de 165.296 voltios amperios. Por último, tenemos la potencia reactiva. La potencia reactiva, por relaciones de triángulos, es igual a S al cuadrado menos P al cuadrado, lo que nos da un total de 138.375 voltios amperios reactivos. Ahora se presenta la tabla de potencias con los valores teóricos y experimentales de cada tipo de potencia y el factor de potencia respectivo. Además, se presenta el triángulo de potencia teórico y el triángulo de potencia experimental de la primera parte de la práctica. A continuación, se dirá la capacitancia necesaria para que el factor de potencia sea igual a 0.95. En primer lugar, establecemos que la potencia reactiva nueva es igual a la potencia activa por la tangente del arco coseno de 0.95, es decir, el factor de potencia. Esto por relaciones trigonométricas entre las potencias. Ahora, el Q nuevo sería igual a 29.585 voltios amperios reactivos y el Q viejo experimental, el que se presenta. El Q del capacitor sería igual al Q nuevo menos el Q viejo, lo que nos da un total de menos 108.711 voltios amperios reactivos. Ahora, el Q del capacitor por definición sería igual al voltaje RMS al cuadrado dividido para la reactancia capacitiva. Una vez establecidas estas relaciones, despejamos el valor de la capacitancia de la expresión y nos queda que es igual al menos Q nuevo, al menos Q del capacitor, dividido para la frecuencia angular multiplicada por el voltaje RMS al cuadrado, lo que nos da un total de una capacitancia de 5.96 microfaradios. Una vez hallado el valor de la capacitancia que permite que el factor de potencia del circuito sea igual a 0.95, procederemos a conectar el capacitor en paralelo tanto a la resistencia como a la inductancia. ¿Por qué conectamos el capacitor en paralelo a la carga y no en serie? Antes de continuar con esta explicación, mencionaremos el teorema de Bucherot, el cual enuncia que en un circuito la potencia total activa es igual a la sumatoria de las potencias activas del circuito y que la potencia reactiva total es igual a la sumatoria de las potencias reactivas presentes en el circuito, ya sea capacitor con signo negativo o inductores con signo positivo. Una vez dada esta explicación, note usted que el voltaje entre los terminales de la resistencia y del inductor se mantiene igual que antes de colocar el capacitor. Dado que tenemos el mismo voltaje y además observe que tenemos la misma corriente que pasa a través tanto de la resistencia como del inductor, tendremos las mismas condiciones que antes de poner el capacitor y por ende tendremos la misma potencia activa y la misma potencia reactiva. Según el teorema de Bucherot, al agregar el capacitor en paralelo, lo único que hacemos es sumarle a la potencia reactiva el valor de potencia reactiva, en este caso negativa, del capacitor. Note que al colocar el capacitor en serie con la carga, estamos alterando el valor de voltaje del resistor, el valor de voltaje del inductor y el valor de la corriente que pasa a través del circuito. Si alteramos estos valores, aunque el teorema de Bucherot se sigue cumpliendo, ahora cambian los valores iniciales de potencia activa, el valor inicial de potencia reactiva, por lo que el capacitor ya no tiene el mismo efecto sobre el sistema. Finalmente, note usted que al conectar el capacitor en paralelo, verificamos la medición del vatímetro, tenemos la misma potencia activa en el circuito. Sin embargo, el factor de potencia ha cambiado a 0.95 como lo habíamos esperado, según el valor de capacitancia que habíamos hallado.
Asimismo, registramos este valor de potencia activa en la tabla y a partir de este valor de potencia activa tendremos que hallar el valor de la potencia reactiva y de la potencia aparente apoyándonos del nuevo factor de potencia. A continuación se realizarán los cálculos teóricos relativos a la potencia. Primero, note que la corriente de circuito ya no es IR, sino es IR más IC. Pero IR se mantiene igual porque, como mencionamos, se encuentra en las mismas condiciones de voltaje y carga. Por lo tanto, la corriente va a ser la misma. Ahora bien, planteamos que la corriente del circuito I, de manera fasorial, va a ser igual a IC fasorial más IR fasorial. IC fasorial va a ser igual a 220 fase 0, que es el voltaje que ve el capacitor, dividido para la impedancia en fase menos 90 grados, ya que se trata de un capacitor, más la corriente registrada anteriormente para IR con su respectiva fase, menos 56.858. Realizando los cálculos correspondientes, se obtiene para el valor de IC 0.494 en fase 90 grados. Este valor se le añade a la corriente fasorial IR, nos da un total de 432.730 mA en fase menos 18.240. Una vez hallado el valor de la corriente de circuito, realizaremos los cálculos respectivos de la potencia. En primer lugar, hallaremos el ángulo de desfase entre el voltaje y la corriente, que es igual a 18.240 grados. Ahora bien, hallaremos el factor de potencia realizando el coseno del ángulo de desfase, lo que nos da un total, como esperábamos, de 0.95 grados. Ahora hallaremos la potencia activa. Para la potencia activa tenemos la corriente del circuito multiplicada por el voltaje de la fuente multiplicado por el coseno del ángulo de fase o el factor de potencia. Esto va a ser igual a 90.417417 watts. Para la potencia aparente usamos la relación trigonométrica anteriormente utilizada, que sería potencia activa dividido para el coseno del desfase. Esto nos da un total de 95.176 voltios amperios. Para la potencia reactiva usamos la relación del triángulo rectángulo. Esto nos da igual a 29.719 voltios amperios reactivos. Se presenta la tabla de potencias del ejercicio del circuito con el factor de potencia mejorado, los valores teóricos y los valores experimentales para cada tipo de potencia y el factor de potencia. Se deja al estudiante que realice el cálculo de porcentaje de error. Finalmente, se presenta el triángulo de potencias teórico y experimental para el circuito con el factor de potencia mejorado. Muchas gracias por ver este tutorial.